Mi querida Irene, parte 4, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir oficial. Al pasar los meses, Irene se había adaptado perfectamente al nuevo cuerpo que le había conseguido el padrino. No fue hasta aquel lunes que mientras almorzaba, decidí leer el periódico y me quedé pasmada al tenerlo entre mis manos, pues en primera plana se encontraba la foto de una chica que había sido secuestrada. Según la nota decía lo siguiente: hace 5 meses, María Elena Martínez, una joven de tan solo 19 años de edad, fue sustraída por varios hombres armados de conocido centro comercial. Sin que nadie pudiera hacer algo para evitarlo, los padres de dicha jovencita le piden a toda la comunidad que si tienen algún dato para dar con su paradero, serán bien recompensados. Doblé el periódico de inmediato y prendí la TV para distraerme un poco. Pero para mi mala suerte, la noticia del secuestro de la joven estaba en todos los noticieros. En ese momento, un sentimiento de culpa me invadió por completo, pues podía sentir la angustia de sus padres a través del televisor cuando suplicaban que su hija fuera encontrada. En ese momento, quise tomar el teléfono, llamarlos y decirles lo que había pasado con su hija, pero sabía perfectamente que me tacharían de loca. Con el paso del tiempo, la culpa me estaba consumiendo. El recuerdo de la terrible muerte de mi madre no me dejaba vivir en paz, pues me aterraba solo el hecho de imaginar que tendría el mismo final que mi mamá. Me estaba comenzando a molestar el que los padres de la chica no se dieran por vencida, pues eso no me hacía recordar lo terrible que mis actos me taladraban la cabeza constantemente. Irene había cambiado bastante. No era la niña que había muerto meses atrás. Esta se había vuelto grosera y prepotente. Incluso llegó a formar unos lazos bastante fuertes con el padrino. Solía ir y venir varias veces al mes, y al tratar de impedírselo, esta se volvía violenta, argumentando que si no fuera por él, ella estaría muerta por culpa de las estúpidas ofrendas de mi madre. Una noche, mientras dormía, recibí una llamada que hizo que me erizara la piel. Buenas noches, la señora Raquel. Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar?, le dije bastante adormilada. Su hija Irene acaba de ser detenida por secuestro y allanamiento de morada. ¿Pero de qué demonios habla?, respondí mientras me ponía los zapatos a toda prisa. Lo siento, señora, no pude darle más información. De hecho, no debía haberle llamado, pero es un favor muy especial que me pidió el padrino. Le recomiendo que vaya a buscarla de inmediato. Tomé las llaves de mi coche y me dirigí a toda prisa hacia la fiscalía. En ese momento, no saben cuánto necesitaba que estuviera mi madre conmigo, pues me encontraba aterrada por las acciones de Irene. Al llegar, pude ver a mi hija por breves momentos. Ella había sido detenida junto a 4 personas más. Me lloraba y suplicaba que la ayudara, que ella jamás quiso hacerle daño a nadie, pero las órdenes fueron muy claras y de no cumplirlas, el padrino haría que tuviera el mismo final que su abuela. Desafortunadamente no puedo hacer mucho y mi hija fue condenada a 15 años de prisión sin derecho a fianza. Eso terminó por derrumbarme por completo, pues yo no hice que la trajeran de vuelta a la vida para que permaneciera encerrada. Me dejaron verla después de casi un mes y se veía bastante desmejorada. Supuse que era por el encierro hasta que se levantó un poco su pantalón. Al verla, estuve a punto de gritar, pero traté de controlarme para no meterla en más problemas. Y es que como no sobresaltarme si podía ver sus huesos perfectamente bien. Pero por el amor de Dios, Irene, ¿qué fue lo que te hicieron? Nada, mamá. Aquí me tratan bien porque nos tienen miedo. La mayoría de los guardias trabajan para el padrino,
así que nadie se mete con nosotros. Necesita verte un médico con urgencia, hija. Saliendo voy a tener que hablar con el director para que te atiendan eso de inmediato. ¿Es que acaso no entiendes que esto no es de médico, mamá? Irene, ¿cómo no va a ser médico si se te está cayendo la carne a pedazos? Mamá, yo soy culpable de todo esto. No, hija, cálmate. Tú no pediste que te trajera a la vida nuevamente. Aquí la única culpable soy yo, le decía entre lágrimas. Es que no me has entendido. Al darme cuenta del poder del padrino, me acerqué a él para hacer pagar a Gabriel por su traición. Fue por su culpa que yo morí. ¿Qué rayos dices, Irene? Te desconozco por completo y no culpes a Gabriel de tu muerte. La culpable fuiste tú solamente, tú por manejar sin precaución. Pero dime, ¿qué fue lo que ofrendaste? El padrino me sugirió que lo mejor sería que le dañara su ego de galán que tenía. Quisiera que su carne se pudriera y su belleza quedara reducida a nada, convertido en un muerto viviente que lo único que provoca fuera asco y repulsión a quien lo mirara. Pero fallé. Mamá, no cumplí mi parte del trato, pues debía entregar a 4 jóvenes para saldar el pago. De lo contrario, quien sufriría las consecuencias sería solo yo. Y he aquí las consecuencias de mis actos. Por Dios, Irene, esto es horrible. ¿Cómo pudiste? De la misma forma que lo hiciste tú, mamá, por amor, o más bien por venganza de quien fue mi gran amor. Mira, hija, dame tiempo. Resiste, por favor, que yo me voy a encargar de todo, le dije tratando de consolarla. Al salir del penal, no pude más y me derrumbé. Tenía que arreglar la situación, pero ¿cómo hacerlo si no sería nada fácil enfrentarme al padrino? Así que después de pensarlo por algunos minutos, lo primero que hice fue ponerme en contacto con Gabriel y le hice saber que era de suma importancia que viajara lo antes posible a la ciudad Juárez, pero era de esperarse que se negara después de lo grosera que había sido con él. Así que no tuve más remedio que hacer el viaje yo hacia su casa. Tomé un par de cosas y agarré el primer autobús hasta Celaya. No le avisé que iría para evitar que se negara a recibirme. Así que al llegar a su domicilio toqué insistentemente y después de algunos minutos me abrió una mujer de avanzada edad. Buenas tardes, señora, ¿se encuentra Gabriel?, preguntó algo nerviosa. Mi nieto no se encuentra por el momento, respondió cortante. ¿Y cree que tarde demasiado? Él está fuera de la ciudad y no tiene fecha de regreso. Me parece bastante extraño, ya que él me citó a esta hora. Mentí para tratar de saber dónde estaba. Ay, señora, ¿acaso piensa que no sé quién demonios es usted? La miré bastante sorprendida y apenada al verme descubierta, aunque debo confesar que entendía su actitud perfectamente. Yo en su lugar estaría igual o incluso peor. Lo siento, señora, no quise incomodarla. Solamente quería hablar con Gabriel y disculparme en nombre de mi hija. Ni tú, ni tu hija tienen perdón de Dios. Fue horrible lo que hicieron con mi nieto, y peor tú, que eres madre. Por un momento creí que mi Gabrielito mentía cuando decía que podía escuchar y ver a tu hija, hasta que vimos cómo poco a poco se iba desfigurando ahí. Supe que mi nieto decía la verdad. Y por culpa tuya, lo tuve que mandar a Veracruz con mi cuñado para que lo ayudara. Y no sé cuándo lo veré de vuelta. Pero lo de que sí me alegro es de la muerte de Irene. Ella ya no podría hacer más daño.
Jamás estuve de acuerdo con esa relación. Tu hija tenía algo que nunca me gustó. ¿Perdón? Señora, ¿cómo se atreve a alegarse de la muerte de mi hija, cuando el único culpable de esto fue su nieto? Le respondí enfurecida. Mi nieto no tiene que ver nada con que la loca de tu hija se haya matado. Pues veo que a su querido nieto se le olvidó contarle gran parte de lo que en realidad pasó. Mi hija no prestó atención mientras conducía porque le enviaron una foto de Gabriel con otra mujer. Esto no puede ser posible, mi nieto sería incapaz de cometer semejante bajeza. Lo hemos educado demasiado bien, le hemos inculcado valores y respeto hacia las mujeres. Pues a lo que veo, le falta bastante para ser hombrecito, y sin duda de mis palabras, llámelo y desengáñese por sí sola. Yo asumo mi parte de responsabilidad. Reconozco que cuando Gabriel me llamó para despedirme, me rehusé a hacerlo. Estaba muy dolida por la muerte de mi hija y le hice saber que ese sería el castigo por su traición. Escucharla y verla deambular a donde quiera que fuera. Pero tú y yo sabemos que no solo fue eso, respondió intentando defenderse. Mire, señora, yo no sabía nada más. Hasta apenas ayer que hablé con Irene y me contó las atrocidades que le había mandado hacer a su nieto. Es por eso que vine de inmediato para ponerlo sobre aviso y buscar a alguien que pueda ayudarlo. Le espero un momento. ¿Cómo que hablaste con mi hija si ella está muerta? Es una historia larga de contar. Primero márquele a su nieto para que le diga la verdad. No muy convencida, me invitó a pasar. Tomó el teléfono y llamó a Gabriel y puso el altavoz para luego preguntarle sin rodeos cuál había sido la causa del accidente donde Irene había perdido la vida. Después de unos segundos, él respondió que porque Irene estaba loca y se había enfadado, porque él le había dicho que se sentía mal. La señora molesta comenzó a decir que le apenaba bastante que no se hiciera responsable de sus actos, pues esa no había sido la manera en que la había educado. Pero la abuela es que no tengo por dónde mentir. Pero abuela, es que no tengo por qué mentirte. Dime qué ganaría con eso, dijo haciéndose la víctima. Lo mismo que gana la mamá de Irene en venir hasta aquí, Gabriel. Abuela, no le abra. Esa señora está loca igual que su hija. De verdad, Gabriel, tan mal te traté para que te expreses así de mí. Lo siento, señora Raquel. No quise faltarle al respeto. Así que es verdad. Tú fuiste el responsable de esa tragedia. Pues sí, abuelita, pero la señora Raquel se negó a escucharme cuando traté de pedirle ayuda. ¿Y cómo pretendías que te ayudara después de ocasionarle la muerte de su hija? Estaré hablando con esta mujer un rato. Le debo disculpas. Y espero que no te atrevas a pagarme ese maldito teléfono, porque tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Al colgar, lo primero que hizo fue disculparse por la actitud que había tenido conmigo. Le dije que no se preocupara, que eso no era importante, que lo que realmente me tenía bastante preocupado era lo que había hecho mi hija. Le platiqué a grandes rasgos del padrino y lo que había hecho para tener a Irene de vuelta y la forma tan horrible en la que había muerto mi madre. También le expliqué las condiciones en las que estaba mi hija en el penal y la confesión que me hizo respecto a Gabriel. Ella me miraba sin decir palabra alguna y eso me ponía bastante nerviosa, pues no sabía cómo lo estaba tomando. Así que al terminar de platicarle todo, ella me dijo que creía que el trabajo lo había mandado a hacer yo por venganza y por eso había decidido mandar a su nieto con su cuñado, que era un santero bastante bueno, para que pudiera ayudar a Gabriel.
pero que ocupábamos de mucha ayuda para poder salvar el alma de mi madre y mi hija. Gracias por creerme, señora. Tranquila, Raquel. De no habérmelo propuesto años atrás, mi cuñado pensaría que estás loca. ¿Y usted por qué no aceptó traer a su marido de regreso, mi señora? Porque condenaría a su alma por toda la eternidad, por unos cuantos años más en la tierra, y no solamente a él, sino también la mía ardería por siempre en los fuegos del infierno. Estoy tan arrepentida de lo que hice que no sé si algún día Dios pueda perdonarme. Mira, Raquel, entiendo que lo que hiciste por amor a tu hija, pero debes de aceptar la voluntad de Dios, por más dolorosa que sea, pues Él nunca se equivoca. Ya no sirve de nada lamentarse. Ahora hay que enfocarnos en que podamos resolver esto lo más pronto posible. ¿Tienes dónde quedarte, Raquel? Sí, señora, gracias. La casa de mi mamá está sola y en muy buenas condiciones para vivir. Perfecto. Entonces ve a descansar un poco. Yo hablaré con mi cuñado y teniendo una razón, me comunico contigo de inmediato. Y así lo hice. Luego de despedirme, me fui a casa a descansar un rato. Pero por más que intenté dormir un poco, me fue imposible hacerlo. Quizás era por la nostalgia que me provocaba estar ahí, o la incertidumbre de saber si realmente podría ayudar a las dos personas que más he amado en la vida. Mis nervios se acrecentaban conforme pasaba el tiempo. Estaba a punto de salir a buscar nuevamente a la abuelita de Gabriel, cuando sonó el teléfono de la casa. Raquel, soy Norma, la abuela de Gabriel. Dígame, señora, ¿logró averiguar algo? Necesito que te vengas de inmediato a mi casa. No le di oportunidad de que terminara de contarme qué pasaba. Cuando colgué el teléfono y salí de inmediato, te juro que el camino se me hacía eterno. Al llegar la señora me esperaba en la puerta. Me hizo pasar a toda prisa y me pidió que me sentara. Yo la miraba bastante inquieta y eso provocaba que me asustara. Es más complicado de lo que imaginaba, Raquel. Mi cuñado estuvo investigando con sus conocidos y dijo que será muy difícil ayudar a tu madre y a tu hija. Yo puedo pagarle lo que sea, señora. No se trata de dinero, Raquel. Ese hombre vive en un pueblo muy remoto y tiene un sinfín de almas cuidando el lugar. Yo sé bien dónde está el pueblo. Ahí fue donde hicimos el ritual. Y debo confesar que aunque la gente es un poco extraña, son muy amables. Incluso la dueña del hostal intentó advertirme de no llevar a cabo el ritual, pero no quise escucharla. ¿Pero qué demonios dice, Raquel? Ahí solo hay demonios y almas en pena que ese maldito usa para que hagan sus trabajos, con la promesa que un día los liberará. Le juro que no le miento. Fue un par de veces, aunque me quedé en silencio por algunos minutos mientras recordaba el lugar. Y es que todo comenzaba a tener sentido. A la falta de servicios básicos, el aspecto raro era de la gente, que parecía que se hubiesen quedado atrapadas en el tiempo. Norma llamó nuevamente a su cuñado y le dijo lo que acababa de platicarle, y un rayito de esperanza nos iluminó, pues según su cuñado, dijo que tendría que viajar nuevamente al pueblo y traer un puñado de tierra a aquel lugar, pero que debía tener mucho cuidado de no ser descubierta. ¿Y en qué diablos nos serviría eso para ayudar a mi hija?, pregunté incrédula. Es que no lo entiende, repuso Norma. Según dice mi cuñado, que el padrino suele esparcir las cenizas y los restos de las personas que los ofrendan y secuestra para tenerlos atados a ese lugar. De esa manera, suele torturarlos y someterlos para que cumplan sus peticiones. Aunque debo de advertirte algo, Raquel. Al hacer esto, tu hija morirá enseguida, pues se liberarán todas las almas de todos aquellos con los que trabajó el padrino. Me dolió en el alma escuchar a Norma decir eso.
pues había hecho de todo para estar nuevamente con mi hija Irene. Pero por otra parte, el sufrimiento de mi pequeña y la agonía del alma de mi madre me dio la luz para aceptar el trato. Así que a la mañana siguiente llamé al padrino y le pedí vernos. Le dije que había hablado con mi hija y que yo terminaría de hacer el trabajo que había dejado pendiente ella. Él aceptó. De inmediato. Él aceptó de inmediato y quedamos de vernos por la noche. Tomé el autobús y durante el camino le pedí a Dios que me ayudara y me perdonara por mis acciones. Sabía que el autobús que llegaba al pueblo duraba poco más de 10 minutos y allí enseguida regresaba a Celaya, así que tenía poco tiempo para cumplir mi misión. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que compartas este video en todas tus redes sociales. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.